Buenos días, chicos, bienvenido a un nuevo regalito de Binance, en este caso EMI, pero quédate hasta el final que te voy a mostrar que por qué por una O, por la letra O, no he dejado de ganar dinero, pero aún más peligroso todavía, podía haber palmado mucho dinero. Así que vamos allá. Mira, lo primero que te muestro es: hemos tenido estos dos airdrop, te muestro este primero donde estás a punto todavía de poder hacer la estrategia y la vamos a ver en directo. Y en el segundo te muestro cómo por la letra O casi palmo la vida. Bien, el primero, EMI, vemos aquí que es un airdrop que nos están regalando. Y hoy, día 23 de septiembre a las 2 de la tarde, lo listan. Entonces vamos a ver si podemos hacer nuestra estrategia de Binance Alpha. Por eso le damos aquí a ver detalles. ¿Y qué vemos en los detalles? Vamos a ver más información sobre ello, sobre todo si lo listan en Binance Alpha. Entonces, yo me vengo aquí y me dice que EMI es un nuevo hold airdrop, es el hold airdrop número 43 y me dice que simplemente por tener BNBs del día 17 al día 19 de septiembre me los han regalado. Y hoy, día 23, a las 12 UTC, que son las 2 de la tarde, lo van a listar. Y lo más importante, lo que dice aquí abajo, dice please not, EMI puede estar tradeado en Binance Alpha Market antes. Entonces, para ver esto de Binance Alpha Market, yo me vengo aquí abajo, copio la dirección de la billetera y cuando falte más o menos sobre a partir de 2 horas, hora y media antes de las 2 de la tarde, ya lo listarán en Binance Alpha y entonces yo lo compraré y más barato ahí en Binance Alpha y luego los venderé en Binance ganando billetitos. Pero para ver si me interesa, yo me voy a TradingView y me vengo aquí y pongo EMI. Y veo que EMI está listada en Pemex. Vamos a ver si está listada o no. Sí, en Pemex ya está listada. Si yo hago un zoom, vamos a ver desde cuándo la han listado. Mira, en Pemex la acaban de listar el sábado día 20. Y si yo pongo EMI y miro que también está, veo que también está en cripto, en crypto.com, y veo que la han listado desde hace un mes. Entonces, está listada en 2 exchanges. O sea, aquí tú mismo tienes que decidir. ¿Qué tienes que decidir? Están los dos extremos. Extremo número 1, la listan por primera vez en Binance y no está en ningún exchange. Todo. Entro con todo porque cuando la lancen va a hacer un pampeo brutal. Segundo escenario, está listada en todos los exchanges, entonces ya no, porque el pampeo ese lo dan antes en otros exchanges. En este caso, hemos visto aquí, ¿ves? Si pongo EMI, que solo está listada en 2 exchanges, en Pemex y en crypto.com, entonces hay posibilidades. ¿Qué haré yo personalmente? No voy a entrar con todo. Voy a entrar, pero no voy a entrar con todo. Y ahora te cuento lo de OG, porque ha sido muy divertido, pero podía haber sido muy dramático. Yo me vengo aquí al Launch Pool y vemos que ayer nos regalaron OG. Y digo, OG, ole tú, allí voy, que voy a hacer la estrategia de OG. Y entonces yo me vengo a TradingView y pongo OG. Y veo OG y veo, mira, está listada en todos lados, en Binance, en Poloniex, en HTX, PM, BJ, digo, ya está, no me interesa para nada OG. Y resulta que entonces yo me pongo a la hora aquí para vender los OG que me han regalado gratis, aquí me dice, ¿ves? A las 12 de la mañana de ayer, lunes, yo estaba ahí como un clavo para vender entre las 12 y las 12 y 1. Y cuando yo me pongo aquí a Trading Spot y me pongo a buscar a OG, lo primero que me encuentro es algo antes de las 12 y yo pongo aquí OG y me encuentro algo un poco raro y veo OG y digo, uy, OG con el par Bitcoin
con el par 3 y que ya están cotizando. Qué raro, si en teoría la listan ahora a las 12. Y además no está con el par USDT ni con el par USDC. Raro, raro, raro. Y es que resulta que no es OG la nueva moneda listada, sino que es 0G. ¡Ole tú! 0G. Esta es la criptomoneda que han listado. Han listado 0G. Es decir, si yo aquí busco como criptomonedas y busco no OG, sino 0G, me doy cuenta que solo estaba en ese momento listada en Binance. Y el pepinazo que ha dado OG, si yo lo miro aquí, no OG, perdón, 0G, si yo miro el OG, fíjate qué pepinazo ha dado. Este pepinazo, este subidón de patapam, una subida de un 500, de un 600%, que yo podía haber cazado tranquilamente un 50, tampoco hace falta cazar un 500%. Me la he perdido por una letra, por confundir la O con el 0. Por confundir la O con el 0, yo luego aquí ya me di cuenta, ostras, aquí en ese momento ya sí que me di cuenta que poniendo la O, anda, mira, sí, es OG. Y entonces yo puse aquí OG y ya me di cuenta, pero me di cuenta tarde. Y ya dije, ostras, ya la estrategia de comprar en Binance Alpha, fíjate, lo que hizo, pam, pam, patapam, la estrategia de comprar en Binance Alpha, que hubiera comprado baratito, ya no la pude hacer. Así que siempre atento al mercado, porque cualquier cosa, cualquier detalle te puede hacer ganar mucho dinero o hacer perder mucho dinero, aunque estés con los 5 sentidos y atento. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido, te sirva para reflexionar y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!